Socialización de cambio formato RI, 14 en su nueva versión 7 de marzo de 2021. Y anexo 19 versión 3 de marzo de 2021. En este vídeo se socializarán los cambios del informe de inspección para instalaciones en servicio RI 14 en su versión 7 de marzo de 2021. También se socializarán los cambios del anexo 19, instructivo diligenciamiento informe de inspección RI, 14 en su versión 3 de marzo de 2021. Recomendaciones. Tenga a la mano una copia del nuevo formato RI-14 versión 7 de marzo de 2021, ubique los campos en el informe conforme avance el vídeo y estudie los cambios. El vídeo dura 30 minutos, asegúrese de escuchar el mismo en un espacio sin interrupciones. Evaluación de eficacia de entrenamiento. El técnico habilitado para inspeccionar redes nuevas deberá realizar 2 simulaciones en instalaciones nuevas. La información de la inspección deberá ser presentada en una copia del formato RI, 14 en su versión 07 de marzo de 2021, una por cada simulación. En total entrega 2 informes distintos. Dicho documento no debe presentar tachones ni enmendaduras y debe cumplir con los lineamientos del anexo 19. La copia del formato no debe contener consecutivo y debe ser considerado un formato de prueba. Plazo, 15 de marzo de 2021. Anexo 19. Instructivo diligenciamiento informe de inspección de instalaciones internas nuevas o reformadas para el suministro de gas combustible en edificaciones residenciales y comerciales. RI 14. Propósito. Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos para los inspectores en cuanto al diligenciamiento del informe de inspección de redes nuevas o reformada de CERT-redes SAS, unificando los temas que puedan generar confusión. Referencias. Informe de inspección de instalaciones en servicio RI 14 en su versión 7. Alcance. Este instructivo aplica para todo el personal técnico del organismo de inspección responsable del correcto diligenciamiento de los informes de inspección. Definiciones. MME, Ministerio de Minas y Energía. ONAC, Organismo Nacional de Acreditación. Diligenciamiento informe de inspección de instalaciones internas nuevas o reformadas para el suministro de gas combustible en edificaciones residenciales y comerciales. RI 14. Toda la información plasmada en los informes de inspección debe ser veraz, clara, legible y no debe presentar tachones o enmendaduras. El informe debe ser diligenciado completamente, las casillas se deben marcar con una XX o un visto grueso negro. Los espacios que no se diligencien se deben cerrar con una raya horizontal. Informe de inspección. Datos del usuario. Contrato. Se reporta el número de contrato o suscripción reportado por el cliente. Número de orden. Se reporta el número de orden asignado por la empresa para la realización de la visita. Teléfono. Se debe reportar el número de teléfono actualizado del cliente. Nombre. Se reporta el nombre completo del titular de la suscripción reportada en la orden de trabajo o factura de la distribuidora de gas combustible. Dirección. Se reporta la dirección del predio en donde se encuentra la instalación a inspeccionar. La información debe ir con número de casa, piso, apartamento, torre, manzana. Barrio. Se registra el nombre del barrio del predio donde se encuentra construida la red interna. Municipio. Se reporta el municipio en donde se encuentra la instalación a inspeccionar. Departamento. Se reporta el departamento en donde se realiza la inspección. Información anexo CNTC, 3631 vacíos internos. Edificación con vacío interno construida antes del 25 de abril de 2014, si la edificación fue construida antes del 25 de abril de 2014 y cuenta con vacío interno se marca la opción sí. Para el caso que cuente con vacío interno pero la edificación haya sido construida posterior al 25 de abril de 2014 se marca la opción no, y para el caso que no se cuente con vacío interno se marca la opción no tiene vacío interno y en este caso los demás requisitos no aplicarían. Se marca NA, no aplica, para edificaciones unifamiliares que no cuenten con estas estructuras y en este caso los demás requisitos no aplicarían. Debe verificar ventilación en un periodo no mayor a 3 años, se marca la opción sí cuando en el parágrafo anterior se marcó la opción sí y el vacío no cumple con el anexo C de la NTC,
3631 segunda actualización, se marca la opción no cuando en el parágrafo anterior se marcó la opción sí y el vacío sí cumple con el anexo C de la NTC, 3631. Se debe registrar la fecha de la licencia de construcción o fecha de la escritura primigenia de la documentación suministrada por el usuario o administración en formato día, mes, año. Para el caso que no cuente con esta se marca la opción no cuenta con documentación. Cumple con anexo C de la NTC, 3631 segunda actualización. Independientemente de la fecha de construcción de la edificación se debe evaluar las condiciones del vacío interno cuando aplique. Si el vacío interno cumple con el anexo C de la NTC, 3631 se debe marcar si de lo contrario no. Requisitos documentales de la resolución. Estos aspectos van ligados a la información de la instalación, edificación, ver numeral 5.5, si la misma se cataloga como una edificación nueva se deberá dar cumplimiento a todos los ítems y en el caso que se marque la opción existente solo se harán exigibles los siguientes ítems. Certificados de competencia laboral instalador. Diseño mínimo isométrico. Registro SIC instalador. Certificado o declaración de conformidad materiales. Solo se marcará la casilla NA cuando es absolutamente claro que dicha condición o aspecto no se evalúa o presenta en la instalación. Diseño firmado profesional o persona competente. Se marcará solo una de las casillas con una X o un visto grueso negro lo correspondiente en cada uno de los aspectos de la descripción en la casilla, C, cumple, NC, no cumple, o NA, no aplica. Tarjeta profesional o competencia diseñador, se marcará solo una de las casillas con una X o un visto grueso negro lo correspondiente en cada uno de los aspectos de la descripción en la casilla, C, cumple, NC, no cumple, o NA, no aplica. Diseño mínimo isométrico, se marcará solo una de las casillas con una X o un visto grueso negro lo correspondiente en cada uno de los aspectos de la descripción en la casilla, C, cumple, NC, no cumple, o NA, no aplica. Certificados de competencia laboral instalador, se marcará solo una de las casillas con una X o un visto grueso negro lo correspondiente en cada uno de los aspectos de la descripción en la casilla, C, cumple, NC, no cumple, o NA, no aplica. Registro SIC instalador, se marcará solo una de las casillas con una X o un visto grueso negro lo correspondiente en cada uno de los aspectos de la descripción en la casilla, C, cumple, NC, no cumple, o NA, no aplica. Concepto disponibilidad de servicio, se marcará solo una de las casillas con una X o un visto grueso negro lo correspondiente en cada uno de los aspectos de la descripción en la casilla, C, cumple, NC, no cumple, o NA, no aplica. Aprobación de diseño por distribuidor, se marcará solo una de las casillas con una X o un visto grueso negro lo correspondiente en cada uno de los aspectos de la descripción en la casilla, C, cumple, NC, no cumple, o NA, no aplica. Certificado o declaración de conformidad materiales, se marcará solo una de las casillas con una X o un visto grueso negro lo correspondiente en cada uno de los aspectos de la descripción en la casilla, C, cumple, NC, no cumple, o NA, no aplica. Trazado a inspeccionar en la instalación. Si la instalación interna no está asociada a una línea matriz se debe marcar la opción línea individual y en la opción línea matriz está inspeccionada, marcar NA, no aplica. Para el caso en que la instalación sí está asociada a la línea matriz se marca la opción línea individual y línea matriz, luego debe determinar si la matriz está inspeccionada o no. Para el caso que sí se encuentre inspeccionada se debe diligenciar el número de informe de inspección y el organismo de inspección que emitió dicho certificado. En el caso de que la línea matriz no esté inspeccionada se debe realizar la inspección de esta. Información de la instalación. Uso de la instalación, se marca con una X o un visto grueso negro la casilla a la cual corresponde el uso de la instalación según sea residencial o comercial. Instalación, se marca con una X o un visto grueso negro la casilla a la cual corresponde el estado de la instalación según sea nueva o reformada. Edificación, se marca con una X o un visto grueso negro la casilla a la cual corresponde la clasificación de la edificación según sea nueva o existente.
Este aspecto definirá los ítems a evaluar del numeral 5.3. Requisitos documentales de la resolución, ver numeral 5.3, si la misma se cataloga como una edificación nueva se deberá dar cumplimiento a todos los ítems de dicho numeral y en el caso que se marque la opción existente solo se harán exigibles los ítems señalados en 5.3. Trazado, materiales de la instalación. Tipo de instalación, se debe marcar todos los ítems evidenciados en la inspección visual realizada al trazado de la instalación. En el caso que el ítem no se encuentre se debe especificar en la casilla otro el tipo de instalación. Material, se marca la casilla del tipo de material en que está construida la instalación, la combinación de varias u otro tipo de material debe ser reportado. Prueba de hermeticidad, aire o gas inerte. Prueba de presión con aire o gas inerte, se registra la lectura inicial y pasado el tiempo que aplique según la presión de la prueba se registra la lectura final del manómetro en sí, registrar el tiempo de la prueba en minutos. Número de etapas de regulación. Se debe marcar con una X o un visto grueso negro el número de etapas según corresponda, solo se puede marcar una casilla que correspondería a la última etapa encontrada en la red interna. Método utilizado para la verificación de la hermeticidad. Una vez superada a satisfacción la prueba de hermeticidad con aire o gas inerte, la red puede gasificarse, es importante verificar la conexión de artefactos, equipos, entre otros y para esto se pueden emplear métodos adicionales. Se debe seleccionar con una X o un visto grueso negro los métodos empleados para la verificación de la hermeticidad. En todo caso la verificación con agua jabonosa es un método complementario a los métodos de verificación de la hermeticidad con caudalímetro o medidor y al método con detector de fugas. Tipo de edificación. Se debe seleccionar con una X o un visto grueso negro el tipo de edificación según corresponda. Número de medidor. En dicho campo se registra el serial completo, el cual debe coincidir en todo caso con el registro fotográfico de la prueba, así como el medidor asociado al contrato inspeccionado. Equipos de medición. Serial detector de CH4, se debe registrar el número de serie del equipo detector de CH4 en el área correspondiente. Serial detector de CO, se debe registrar el número de serie del equipo detector de CO en el área correspondiente. Manómetro, baja se debe registrar el número de identificación en el área correspondiente. Manómetro, media se debe registrar el número de identificación en el área correspondiente. Lista de chequeo para identificar defectos en instalaciones de gas combustible, con base en la resolución 90-902 de 2013 y 41-385 de 2017 del Ministerio de Minas y Energía. Se marcará solo una de las casillas con una X o un visto grueso negro lo correspondiente en cada uno de los aspectos de la descripción de los defectos en la atestación, C, cumple, NC, no cumple, o NA, no aplica. Solo se marcará la casilla NA cuando es absolutamente claro que dicha condición o aspecto no se evalúa o presenta en la instalación. A continuación, se realizarán aclaraciones o ejemplos de los aspectos a evaluar. En el formato RI 14 los defectos críticos están resaltados en negrilla. Para efectos prácticos en el instructivo de diligenciamiento los defectos críticos están antecedidos con las letras DC y los defectos no críticos las letras DNC. Trazado general de la instalación. Mecanismo de sobrepresión de regulación descarga al interior de la vivienda o recinto. C. Cumple cuando no existen reguladores en recintos interiores que cuenten con dispositivos de sobrepresión abiertos, o cuando la instalación no tenga reguladores de segunda o tercera etapa asociados que cuenten con dispositivos de sobrepresión abiertos, o cuando dichos reguladores sean herméticos o cuenten conductos que conduzcan al exterior las posibles descargas de gas combustible, y siempre y cuando los dispositivos permitan la adaptación de estos elementos. NC. No cumple cuando existen reguladores al interior con dispositivos de sobrepresión abiertos los cuales no cuenten con conducto para la evacuación directa al exterior. NA. No aplica cuando no exista instalación interna. Tramo a la vista sin protección contra riesgos de daño mecánico. C. Cumple cuando la instalación se encuentra a la vista protegida contra daño mecánico o empotrada. NC. No cumple cuando se encuentra la instalación a la vista sin protección contra daño mecánico en los casos que sea requerido. NA.
no aplica cuando no exista instalación interna. Pérdida de condiciones mecánicas de la protección. C. Cumple cuando no se evidencia pérdidas de las condiciones mecánicas de la tubería como abolladuras, oxidación, golpes con objetos contundentes, quemaduras, entre otras. NC. No cumple cuando se evidencia pérdidas de las condiciones mecánicas de la tubería como abolladuras, oxidación, golpes con objetos contundentes, quemaduras, entre otras. NA. No aplica cuando no exista instalación interna. Unión roscada y o mecánica no encamisadas en dormitorios o cuartos de baños. C. Cumple cuando en el trazado de la instalación interna no se evidencian unión roscada y o mecánica en dormitorios o cuartos de baño o en el caso que existan estas están encamisadas en comunicación directa al exterior. NC. No cumple cuando la instalación interna se evidencian unión roscada y o mecánica no encamisadas en dormitorios o cuartos de baños. NA. No aplica cuando no exista instalación interna. Dispositivo de anclaje no asegura el soporte de la instalación a la vista. C. Cumple cuando la instalación se encuentra debidamente soportada o empotrada. NC. No cumple cuando la instalación no se encuentra debidamente soportada o anclada. NA. No aplica cuando no exista instalación interna. Paso por ductos de otros usos sin ventilación. C. Cumple cuando se verifica que el trazado de la instalación no se realiza por ductos sin ventilación. NC. No cumple cuando el trazado de la instalación se realiza por ductos sin ventilación por los que un escape de gas se esparza por el edificio o zonas eléctricas o con combustible. NA. No aplica cuando no exista instalación interna. Existencia y operatividad de válvulas. Defectos críticos y defectos no críticos. Estos aspectos se deben verificar en toda instalación, por lo anterior no se utilizará la opción NA, no aplica, a excepción de aquellas instalaciones en servicio con puntos taponado en donde no es posible verificar si las válvulas de la instalación suspenden o controlan el flujo del gas de los artefactos, en todos los casos se debe verificar que las válvulas sean maniobrables. Si existen recintos con puntos taponados se debe escribir en el cuadro de observaciones el número del recinto y la condición en la que se encuentra el recinto durante la inspección, en este caso que el punto se encuentra taponado. En el isométrico y dibujo en planta debe estar representado gráficamente los puntos taponados y la distribución de las válvulas asociadas a la instalación de gas combustible. CertiRedes SAS informa al usuario que cualquier modificación a la instalación posterior a la fecha de inspección causará la pérdida de la validez de este informe de inspección. Hermeticidad de la instalación. Instalación con una concentración de gas mayor al 0% en volumen. El inspector siempre debe verificar la hermeticidad de la instalación interna por alguno de los métodos establecidos en la resolución 90-902 del MME, en su numeral 3.1.1. Por lo que siempre se debe determinar si la prueba C, cumple, o NC, no cumple, en caso de presentarse variación en la lectura inicial y final en la prueba con caudalímetro o medidor, o encontrarse una concentración mayor a 0% en volumen de gas en algún punto de la instalación con el detector de gas se marcará como NC, no cumple, en este ítem no se marca NA, no aplica. Ubicación de artefactos a gas. Todos los aspectos de esta sección son considerados defectos críticos. Dentro de los aspectos de ubicación de artefactos a gas, en el ítem existencia de calentadores especiales al interior de la edificación cuando estos no cuenten con ductos de evacuación o de extracción de los productos de la combustión, se marca la opción NA, no aplica, para inspecciones realizadas en ciudades por debajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar, en caso contrario se deberá evaluar si la condición C, cumple, o NC, no cumple. En los demás ítems se deberá evaluar la condición con C, cumple, o NC, no cumple, en todas las situaciones excepto cuando todos los puntos se encuentran taponados. Materiales. Se marcará solo una de las casillas con una X o un visto grueso negro lo correspondiente en cada uno de los aspectos de la descripción en la casilla, C, cumple, NC, no cumple, o NA, no aplica. Medición de monóxido de carbono. Defectos críticos y defectos no críticos. En este aspecto medición de monóxido de carbono solo se marcará la opción NA, no aplica,
si la prueba de CO no se realiza por seguridad o porque no existen artefactos a gas conectados a la instalación, de lo contrario se debe evaluar la condición. Para el caso del ítem ausencia de ductos de evacuación de los productos de la combustión solo se marcará la opción NA, no aplica, si en la instalación no existen artefactos que así lo requieran. En los demás casos se debe verificar la condición y seleccionar una de las dos opciones C, cumple, o NC, no cumple. Condiciones de ventilación. Defectos críticos y defectos no críticos. En este aspecto condiciones de ventilación solo se marcará la opción NA, no aplica, cuando en el ítem condiciones de ventilación obstruidas por el usuario se pueda determinar que el recinto cumple con la ventilación por medio del método estándar y no requiere ventilación adicional, de lo contrario se deberá evaluar la condición C, cumple, o NC, no cumple. Nota: para el caso en el que el ducto de evacuación salga por la misma abertura utilizada para la ventilación interna del recinto, se marcará la opción NC, no cumple, condiciones de ventilación obstruidas por el usuario. Artefactos a gas a instalar. Nombres de los artefactos: se reporta el nombre de los artefactos conectados a la instalación objeto de la inspección, uno por casilla, A, B, C, etc. Marca: se reporta la marca de los artefactos conectados a la instalación objeto de la inspección. En caso de que no se observe la marca se cerrará el espacio con una línea horizontal. Potencia nominal: kW. Se reporta la potencia nominal en kilovatios del artefacto descrita en la placa de este. En caso de no tenerla se verificará la tabla de potencias del anexo 10. Tabla de potencias nominales de artefactos comunes, según corresponda a las características de los quemadores o flautas del artefacto. Número recinto: el inspector asignará un número al recinto o a los recintos en donde se encuentren los artefactos instalados. Ejemplo: R1, R2, equivale a recinto 1, recinto 2. Punto taponado: el inspector debe seleccionar los recintos en los cuales se encuentren puntos taponados. Ejemplo: R1, R2, etc. equivale a que está ubicado en recinto 1, recinto 2, etc. Nota: en caso de encontrarse un artefacto que esté instalado con otro gas combustible en el mismo recinto en donde se encuentren ubicados los artefactos conectados a la instalación objeto de la inspección, también se reportará para la verificación de la ventilación y prueba de detección de CO. Calculo volúmenes de aire disponible en los recintos. Largo, M, ancho, M, alto, M. El inspector reporta las medidas en metros de los recintos en donde se encuentren los artefactos instalados, siguiendo las recomendaciones del anexo 14. Instructivo para el uso de flexómetros. Las medidas se reportan en metros con un decimal. Ejemplo: recinto con un ancho de 5,5 m. Volumen, M superíndice 3. El inspector realiza el cálculo del volumen disponible de cada recinto reportado multiplicando el largo por el ancho por la altura de este y el resultado se dará en metros cúbicos, M superíndice 3. Descripción de los recintos: se reporta una breve descripción del recinto medido. Ejemplo: cocina, sala, comedor, patio, pasillo, garaje, etc. Número recinto: se reporta el identificador del recinto en donde se encuentren los artefactos instalados, debe coincidir con lo reportado en el cuadro del numeral 5 y 19. Artefactos a gas a instalar. Ejemplo: R1, R2, etc. equivale a que está ubicado en recinto 1, recinto 2, etc. Prueba CO en el ambiente. ppm. Se registra el resultado de la lectura obtenida con el equipo detector de CO durante la prueba en el ambiente con los artefactos apagados. C. Cumple. Se determina si la prueba de CO en el ambiente cumple con lo establecido en la resolución 41.385 del MME. NC. No cumple, si la lectura con el equipo detector de CO es mayor a 0. Este ítem debe ser evaluado en todos los recintos donde estén o se pretendan instalar artefactos de gas. También se deben realizar la prueba en los recintos involucrados en el cálculo de volumen de aire disponible para la ventilación. Medición de monóxido de carbono CO. Recinto número. Esta columna es informativa e indica la ubicación de los artefactos según el recinto. Ejemplo: R1, R2, etc. equivale a que está ubicado en recinto 1, recinto 2, etc.
y de artefacto de mayor potencia, se relaciona la letra del artefacto de mayor potencia instalado en el recinto a evaluar. Dicha relación se encuentra establecida con la letra correspondiente al ID reportado en el numeral 5 y 19. Artefactos a gas a instalar. P1, ppm, P2, ppm, P3, ppm. Se debe registrar el valor de la lectura tomado con el equipo detector de CO en cada uno de los 3 puntos, tomados a 1 metro de distancia horizontal del artefacto. Según el resultado se evalúa, C, cumple, o NC, no cumple, según los valores dispuestos por el procedimiento DEI 07 y la resolución 90-902 del Ministerio de Minas y Energía. Método estándar. PC potencia nominal conjunta. El inspector reporta la potencia nominal conjunta en kilovatios de los artefactos instalados en el recinto a evaluar. Por ejemplo, en el R1, recinto 1, cocina se encuentra estufa y horno. Si hay más de un artefacto instalado en un mismo recinto se suman las potencias. VD volumen de aire disponible. M3 se reporta el volumen en metros cúbicos del aire disponible en el recinto. Se suman los volúmenes si existen recintos que se comunican entre sí. La información de los volúmenes unitarios se encuentra relacionada en el cuadro que describe el numeral 5 y 20. Cálculo de volúmenes de aire disponible en los recintos. VD/PC, M superíndice 3/kW. Se calcula la relación entre el volumen y la potencia, dividiendo el volumen disponible en metros cúbicos sobre la potencia conjunta instalada en kilovatios. Atestación, VD/PC 3,4 metros cúbicos/kW. Se reporta el cumplimiento de la relación volumen sobre potencia, la cual debe ser mayor o igual a 3,4 metros cúbicos, NTC 3631 segunda actualización. Dependiendo del resultado se marca C, cumple, o NC, no cumple. Verificación de las condiciones de ventilación de los recintos que no cumplen método estándar. En este espacio tiene la posibilidad de marcar en cada uno de los recintos el método de ventilación alternativo utilizado cuando aplique. Adicional se debe relacionar el área libre de la abertura o las aberturas. Recuerde que cuando el método que se utilice requiere una rejilla superior y una inferior, la abertura de menor área limita la de mayor área. Se marca con una X o un visto grueso negro la casilla correspondiente al número del recinto donde está ubicado el método alternativo de ventilación. Están distribuidos en columnas, el área en centímetros cuadrados, cm superíndice 2, cuando aplique y el cumplimiento o no del requisito. Cuando se inspeccionen recintos donde se evalúen requisitos de los anexos B y D de la NTC 3631 segunda actualización se deben registrar los datos en los puntos 7 y 8. En el punto 9 el inspector tiene la posibilidad de registrar los recintos que se encuentran comunicados directamente al exterior con un área igual o superior a los 2 metros cuadrados libres. Resultados de la inspección. Se debe marcar la opción instalación sin defectos si la instalación cumple con todos los criterios enmarcados en la resolución 90-902 del MME y la resolución 41-385 del MME. En el caso que en algunos de los ítems se determine una defectología, el inspector debe determinar si esta es crítica o no crítica y marcar la opción de acuerdo con el dictamen entregado. Este documento constituye certificado de conformidad de la instalación. Se marcará la opción correspondiente de acuerdo con el resultado de la inspección. Si la red es conforme en todos los aspectos legales y normativos se deberá marcar la opción sí, de lo contrario se marcará la opción no. Instalación continúa en servicio. Se marcará la casilla no cuando se determine que la instalación posee defectos definidos por la resolución 90-902 y la resolución 41-385 del MME como defectos críticos, los cuales conllevan a la suspensión del servicio por parte del distribuidor. Firma inspector y cliente. Nombre: el inspector registra su nombre completo, claro y legible. RSIC: el inspector registra su número de registro vigente ante la Superintendencia de Industria y Comercio. CCL expedido por: el inspector reporta el número de certificado de competencia laboral como inspector de redes de suministro de gas combustible otorgado por un organismo acreditador de personas, acreditado por ONACO. El certificado de competencias expedido por el SENA. Firma: el inspector plasmará su firma en este espacio. Firma cliente. Nombre:
el inspector escribirá el nombre legible de la persona mayor de edad que estuvo presente y a quien se le entrega el resultado de la inspección. CC. El inspector escribirá el número de cédula claro y legible de la persona mayor de edad que estuvo presente y a quien se le entrega el resultado de la inspección. Firma. El inspector solicitará la firma de la persona que estuvo presente, recibiendo a satisfacción el resultado de la inspección. Fecha y hora de inspección. Fecha de inspección. El inspector reportará la fecha en la cual se realiza la inspección con formato día, mes y año en números. Hora inicial. Se reporta la hora de inicio de la inspección en formato 24 horas. Ejemplo, 15:45. Hora final. Se reporta la hora en la que se termina la inspección en formato 24 horas. Ejemplo, 16:35. Observaciones. Espacio designado para redactar observaciones relacionadas al proceso de inspección o para consignar notas aclaratorias como, direcciones correctas, cambios en los seriales de los medidores, descripción de los recintos con puntos taponados o aquellas afines a las defectologías encontradas durante la inspección. Isométrico y vista en planta de la instalación. Planta. Al lado derecho se encuentra una plantilla en donde se debe representar en un esquema la planta de los recintos donde se encuentren los artefactos. Este dibujo debe ilustrar sistemas de ventilación, puertas, ventanas, calados o aberturas utilizadas para la ventilación del recinto. Tener en cuenta los siguientes detalles. Ubicación de la válvula de cierre asociada al punto de conexión, utilizar el siguiente símbolo. Ubicación de los puntos en donde se realiza la toma y lectura de la concentración de CO alrededor de los artefactos de la siguiente forma. Acotación de los artefactos a gas con respecto a un elemento fijo de la vivienda, pared, columna, paramento de la vivienda, entre otros, debe ser al menos una cota en sentido horizontal como lo muestra la imagen. Dibujar puertas y aberturas de ventilación de la siguiente forma. Punto taponado, utilizar el siguiente símbolo. Esquema en planta de la ubicación de los recintos en donde se encuentran los artefactos a gas instalados, puntos taponados, centro de medición, válvulas y por donde se ubique el trazado de la tubería. Isométrico. Al lado izquierdo se encuentra una plantilla para dibujar el trazado de la instalación que se encuentre a la vista. Si se evidencian tramos o la totalidad de la instalación empotrada u oculta se debe escribir esta condición. El inspector reportará el inicio de la instalación con las letras CM en mayúsculas, centro de medición, dibujará las válvulas de paso de cada artefacto o punto taponado y el nombre del artefacto conectado a cada salida con las abreviaturas establecidas como lo muestra el ejemplo que posee una estufa instalada. Ejemplo de isométrico de una instalación con tubería empotrada u oculta, imagen a la izquierda, isométrico de una instalación con tubería a la vista, imagen a la derecha. Gracias por su atención.